personas que no han visto el sol por muchos días van a entender la felicidad que sentimos al tener los rayos muy calurosos entrando a través de la ventana de nuestra casa. Estamos felices de que salió el sol porque de alguna manera también se nos están moviendo todas las energías de este viaje. Hemos resuelto cuestiones necesarias para impulsarnos de acá hasta la estratosfera. Vamos, todavía. Estamos con todo. ¿Qué vamos a hacer? Estamos acá en Puerto Iguazú, que nos recibió con un día impecable y estamos a punto de buscar una manera diferente de cruzar y obviamente más calmada porque estos días de vacaciones la frontera está repleta de gente. Sí, el cruce terrestre llenísimo. Está imposible, así que pero vamos hay que a buscar una prestar alternativa. Atención. Guarda, Muy buen día o buenas tardes. Queríamos cruzar en balsa. Sí, yo acá la ventanita esa, Ajá, ahí va a tener que pasar su documentación. perfecto. Seguramente después va a bajar la de migración y va a mirar el vehículo. Ningún todo, problema. no vaya a- Ok, entonces ¿bajo o voy con el No, auto? Acá directamente, bien pegado Perfecto. a la casilla, a esa ventanita, ahí le van a abrir, le van a pedir el documento. Muchas gracias, es muy amable. La documentación no Documentación. Yo voy a salir con pasaporte. Bueno. Hola señora, ¿cómo está? Buenas. Este es uno y este es otro. Sírvase. Gracias. ¿Voy? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. ¿Documentos de todos? Espérame. Tu documento, dame. Bueno, listo, avanzamos directo a esperar. No ¿Qué tengo- valió? Salió en total, ni controlé. Está bien, 15.000 pesos argentinos. Son 12.000 por el carro y un conductor, y el conductor, y 3.000 por pasajero. Son las 3 de la tarde, a las 4, hay que esperar una horita. Uf, A las 4 ya la próxima. No sé si es acá abajo. derecho en balsa. En Val. Creo que nunca estuvimos tan al día con los videos. Esta semana arrancaron, fue como la semana, tengo entendido, que todas las vacaciones de invierno del país han coincidido y la cantidad de gente que está viniendo para el lado de Puerto Iguazú es increíble. La frontera terrestre está realmente, vamos a decir, con muchísima demora. Hay unos 4, 5, hasta 6 kilómetros de cola, según en qué horario uno quiera hacer el cruce. Así que además de ahorrar tiempo y hacerlo esperar. mucho más tranquilo, creo que está bueno lo novedoso de esta opción por la cual vamos a hacer desde Argentina directamente llegar a Paraguay. A mí me dijeron que a las 4 de la tarde salía. Son las 3:15. Quizá tenemos suerte y cruzamos antes. Estoy muy feliz. Realmente necesitaba como estos días ¿vieron? Voy a decir una frase muy usada, pero después de la tormenta salió el sol. Pasamos una semana pasados por agua, pero estuvo bien este parate, esperando que llegue la batería. Ya tenemos mejorado el sistema eléctrico de nuestra casa. Hicimos nuevos amigos durante estos días y encontramos la mejor forma para volver a Paraguay, seguir recorriendo Paraguay y seguir disfrutando de lo que va a ser esta etapa despedida en Sudamérica. Nos han dicho que suele haber poca gente que usa este medio, así que, bueno, si después cuando venís hay mucha gente, no nos culpes a nosotros. 16 autos en este viaje de balsa, enseguida automáticamente tocó tierra, empezaron todos a descender. Por lo general son matrículas paraguayas quienes más utilizan este medio de transporte.
Argentino. Claro, algo raro. Sí, Super View. Hyper View. Lo ponemos así. Caballero, ¿cómo le va? Bien, ¿y usted? Muy bien. Vaya. Gracias, Gracias. loco. De nada, hielo. ¿Acá te quedás? Allá te hubiese puesto. Sí, tendría que haber ido acá. Claro. 3:20. Solo 20 minutos. No, impecable. Impecable, todos te De tratan espera. bien, todos te sonríen. Eso, Estamos viste, todos contentos. de pagar tiene sus resultados. Horrible lo que estás diciendo. La sincera verdad. O sea, uno paga, te tratan bien. Vamos abajo a verlo desde abajo. No, muy tranquilo. Tranquilo. Hacemos un tour. Es muy breve. Es muy breve. Vehículos acá. Y personas acá. Personas que quieren ver, que quieren disfrutar. Así como nos dice, en el ferry por los fiordos tenemos chalecos, tachos de basura, balsas salvavidas por aquel lado y las escaleras para subir y tener una vista, pero qué lindo. Es que igual se ve Está un bueno, poco de ¿eh? perspectiva. Yo creo que me quedaría acá. Está Para divertido. dominar el vértice. Para tener vista para allá. Estamos cruzando el cambio de agua, dejamos atrás el Iguazú y ya estamos en el Paraná, que es mucho más verde. El agüita, ya estamos en tierra o en aguas paraguayas. Nos estaba comentando el muchacho del servicio de que hay mucho más auto paraguayo de lo que el argentino cruza para allá. Se ve que el paraguayo viene a comprar a Argentina o no sé, o qué será. Pero el paseíto es súper corto, no vamos ni 5 minutos y ya tenemos que ir para el vehículo. Se acabó la joda, hay que estar atento. Esto es un laberinto total. Yo creo que por acá pasamos. Yo te tengo. Dale, Tori, arriba, dale. El orgullo. Como nosotros no pretendemos volver a Argentina en lo pronto, tenemos que hacer el trámite de migraciones. No creo que hay como unas 48 o hasta 72 horas para poder estar antes de retornar sin tener que hacer la parte de migraciones. ¿Qué pasó? Salí sonriendo.
trámite. Extremadamente amable el oficial de migraciones que nos atendió. Así que nuevamente estamos en Paraguay. Volvemos a la ¡Vamos! carrera, volvemos a rodando por ahí, a dejar de estar juntando grasa. esperando que la vida se pase, no. Seguimos. Se viene, ahora sí, yo creo que ahora estamos todos listos. Se tiene que venir la acción, vamos, por favor. Necesito poner a prueba este cuerpo. Arrancamos una mañana más en Ciudad del Este y antes de continuar nuestro viaje, seguir explorando Paraguay y ver para dónde vamos a pintarnos recorrer este país, vamos a conocer un lugar, un mercado que es para los locales. O sea, ya conocimos la parte de compras turísticas donde argentinos y sobre todo brasileros van y aprovechan los buenos precios que se consiguen acá en Ciudad del Este. Estamos en nada más y nada menos que el mercado central de Ciudad del Este, donde compra el paraguayo y la paraguaya. Amigos, nos recomendaron acá venir a comprar las verduras y las cosas así más de mercado. Así que vamos a ver los precios, vamos a ver qué onda, compramos algo y seguimos ruta. El mercado en sí parece como una saladita, es un mar de laberintos por todos lados. Hay zonas más, ahora estamos como en una zona como más de ropa, más de feria, ropal, no sé cómo decirlo. De indumentaria. De indumentaria, ahí está, eso. Más de indumentaria y después también está la parte como más de verdulería, más de la compra diaria. Yo acá creo que no hay mucho para Bueno, chusmear. estamos chusmeando ahí. Una conociéndolo remerita un poco. necesitaría yo. O sea, este es el lugar donde se abastecen luego los negocios, los locales de los barrios sobre todo, ¿no? O sea, vienen, compran aquí como por el mayor. Yo creo que y doblo después- acá, Tuki, como para ir volviendo, no desviarnos tanto. Nos mandamos por un lugar raro. Sí. Una de las cosas más locas que tiene el mercado es la carne colgada afuera. ¿Y por qué te digo? Porque en otros países los hemos visto, tipo Bolivia, Perú, pero son países andinos con un clima seco. Acá vos dejás un tomate mediodía y ya le agarra moho. O sea, acá esto es selva, prospera de todo. Lo cual yo carne me voy a abstener de comer, a lo sumo comemos un par de huevitos, verdurita y listo. Pero así no. Señora, ¿cómo le va? ¿Qué me recomienda para ponerle al mate? Dulce. Para que sea un poquito más dulce. Al mate, hasta ahora tomamos tereré, nosotros mate. Mate, Sí. el carne esa, pero eso se consigue al lado, ahí donde se vende el remedio para mate. Esto es para tereré. Este para el tereré. Ay, prepáreme algo. Bueno, Algo ¿te gusta algo fresco? fresco. Entonces tiene que ser menta, Con menta, sí. entra con burrito, Ah, menta, burrito. burrito, algo que te pueda aromatizar el tereré. Es más Perfecto. fuerte. Gracias. Tío. Muchas gracias. Gracias. Esta es la hora del tereré, no del mate, Guille. Los puestitos callejeros que tienen muchas hierbas te venden como hierbas medicinales para que te caiga bien a la panza, Sí. al mate o al tereré. No sabía que distinguían entre puesto y otro. Claro. No conocemos de hierbas tan frescas y como elaboradas en el momento. Pero vos le pones esto La al mezcla mate. que nos hicieron, esto es para tereré, es una mezcla de menta y burrito, para que lo aromatice y para que quede así como fresco, que con los calores que hace
Sí. Amerita algo así, se mezcla con el agua, se toma con el mate normal, pero en este caso frío. Verdura. Verdura y vamos. Capo, ¿la banana cuánto? 10.000 la Uy. docena. No. Gracias. ¿Cuánto vale la banana? 8.000. Y llevamos Sí, media. media docena. Cebolla no. ¿Y el huevo cuánto vale? 30.000 la cartera. Y- 10 cada uno. ¿Y 6? Gracias. Gracias. Que tengas buen día. Volvemos ya. Sí, ya estamos. Nos interesaba mucho pasar por el mercado, donde sea. No pensé que íbamos a conseguir un mercado así apenas cruzáramos de nuevo a Paraguay, aquí en Ciudad del Este, así que ha estado bueno, porque por un lado nos sirve para ahorrar comprando la mercadería que necesitamos, nos sirve también para tener una idea del precio como más económico que se pueden conseguir las comidas, los artículos cotidianos, y también para conocer un poco así como del folclore cotidiano, ¿no? Que uno cuando va a un supermercado de cadenas grandes, generalmente eso se lo está perdiendo. Acá en cambio ves como las verduras que hay, algunas nuevas, otras muy conocidas, cómo interacciona la gente entre sí, los productos que se venden, y así es como vamos conociendo también, adentrándonos un poco más en la cultura de Paraguay. Qué bonito esto, ¿eh? Ah, ya. Hemos llegado a Hernandarias, estamos a unos 20 kilómetros aproximadamente al norte de Ciudad del Este y llegamos a un lugar que nos han recomendado mucho que visitemos. Esto es nada más y nada menos que una de las represas más grandes del mundo. Acabamos de llegar a Itaipú. Llegamos un poco así de prepo, así que vamos a ir a averiguar cuándo son los requisitos, qué te piden, con cuánto tiempo de anticipación hay que pedir turno para poder ingresar y hasta qué hora se puede hacer. ¿Y dónde queda eso? Yo creo que por acá, ¿eh? Se aparece muy de informes. Vale. No creo que puedas entrar. Nos registramos y lo primero que vamos a hacer, vamos a ver una guía audiovisual, o sea, un documental sobre la represa que empieza en 5 minutos antes de visitar. Mira qué lindo. Somos nosotros solos. ¿Qué te pasa? Pensaba que se había cerrado la silla y dije, no, me muero. Mientras esperamos que se reproduzca la película, te cuento un poquito cómo hicimos para reservar para estar acá. Como es una represa binacional, vas a poder ir desde Foz de Iguazú, que es Brasil, o desde acá, desde Hernandarias, en Paraguay. En Brasil vas a tener que pagar. Acá en Paraguay es gratuita absolutamente. Solamente vas a tener que llamar unas 2 horas antes al menos. Ahí va, está por empezar. Sí, 2 horas antes para hacer el registro y ocupar tu turno. En este lugar, el río Paraná concentra toda la fuerza de sus aguas. Aquí, el río es una frontera que no divide, une a dos pueblos hermanos. ¿El documental cuánto habrá durado, Guillo? 15 minutos. Más o menos. Nos llenó de datos de lo que fue la construcción de este proyecto binacional entre Brasil y Paraguay. Y en este momento lo que nos toca es subirnos al bus para comenzar el recorrido. Creemos que estamos totalmente solos. Al menos en lo que fue la proyección del documental, estábamos ahora también. la sala completamente para nosotros y tenemos que esperar un rato. A las 2:30 sale el recorrido, que en este caso sería el último.
¿Algún dato que te acuerdes? Muchos, pero vamos a ir tirándolos de a poquito. Ah, está, listo. El bus se puso en marcha para llevarnos por el recorrido panorámico de la represa Itaipú. Diría que le va a estar acompañando por este paseo panorámico. Acabamos de ingresar al área prioritaria de la Itaipú Binacional. Esta área comprende 10.000 hectáreas, 5.000 lados paraguayos y 5.000 lados brasileños. Desde el lado paraguayo, este tour es gratuito e incluye la compañía de un guía. Apenas ingresamos al área restringida, por la ventana ya podíamos ver el gran cableado que transmite la energía generada por la represa. Luego de unos minutos, llegamos a la primer y única parada, que fue graciosamente decepcionante. Bueno, vamos a tener ahora la visión de lo que es el vertedero de Itaipú. Pero no tiene agua el vertedero. Oh. El vertedero, cero agua. Estamos totalmente ahorrando el agua. Bueno, pero es bonito. Sí, es lindo, pero quería verlo. Queríamos verlo a pleno, ¿no? Mira, tiene un chorrito ahí. Mirá, ahí estaremos. Eso. En total, la represa tiene desde inicia el lado paraguayo hasta donde termina en el lado brasilero unos 8 kilómetros de extensión y la altura llega casi a 200 metros. Volvimos al bus para continuar el recorrido. Atravesamos el túnel que pasa justo por debajo del gran vertedero. Y en ese momento agradecí que las compuertas estuvieran cerradas, ya que por aquí arriba pasan más de 62 millones de litros de agua por segundo. Si bien no volvimos a bajar del bus, es una gran iniciativa permitir al público ver de cerca la tremenda obra de ingeniería que hicieron aquí. La represa binacional Itaipú se encuentra entre las 7 maravillas del mundo moderno. Este recorrido panorámico muestra diferentes perspectivas de la gran obra e incluye una pasada rápida por el lado brasilero. Todas las estructuras son enormes y mientras uno mira todo y se siente una pequeña hormiga, la guía complementa con datos sobre la historia, construcción y funcionamiento de la represa hasta que toca volver. Muchas gracias. Maravilloso, cortita. Yo pensaba que íbamos a bajar en más lados, algún lugar adentro de los edificios para ver las maquinarias, pero me quedé conforme porque te atienden bien, éramos pocos, Sí, te es dan la la opción. explicación. Es la opción panorámica, luego hay una técnica donde muestran de hecho la maquinaria, esto que comenta Guille, pero esa creo que es para estudiantes y personal como más interesado en esa parte. Ok. O sea, tenés que necesitar una acreditación Para allá. académica.